Bueno, como bien dijo Brenda, hoy vamos a hablar sobre presión de compañeros. ¿Tá? Y quería empezar leyendo un versículo, le voy a pedir a que se lo puede poner ahí, que es Romanos 12:2. 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y empezando, un poco qué quiere decir esto de presión de compañeros, bueno, vamos a definir un poco, ¿no? Porque había algunos que tenían unas dudas. Compañeros. Compañeros son esas personas que compartimos tiempo, compañeros de clase, del barrio, de UTU, liceo, escuela, lo que sea, personas con las que pasamos tiempo al día a diario, la vida cotidiana. Y presión es tratar de forzar algo. Entonces, cuando hablamos de presión compañeros, estamos hablando de que personas con las que pasamos tiempo nos fuerzan a hacer cosas que no queremos, nos incitan a hacer cosas que capaz que no queremos, no nos hacen bien. Y ahora, en esta etapa, que la mayoría están y todos hemos pasado, esta etapa de la adolescencia es muy importante porque es donde más se está desarrollando esa capacidad de analizar las cosas. Estamos siempre pensando qué nos hace bien, qué nos sirve, qué no nos sirve. Y estamos también con millones de dudas sobre diferentes temas, tenemos eh, tomando decisiones todo el tiempo, decisiones muy importantes en esta etapa, estamos conociendo personas, estamos haciendo vínculos, estamos haciendo amigos, etc. Y todas estas personas que vamos conociendo en el camino, que nos van haciendo estos vínculos que vamos haciendo, nos pueden incitar, nos pueden presionar en diferentes cosas. Nos pueden presionar a fumar, a alcoholizarnos, a robarnos, si no estoy exagerando, es en serio, nos pueden incitar a robarnos también. Podemos ser presionados a tener relaciones cuando sea, con quien sea, no importa. Nos pueden presionar a vestirnos de determinada manera, a pensar de determinada manera, a hablar de determinada manera. Y eso es algo que tenemos que estar muy atentos. ¿Y está bien? No, claro que no. Ya sabemos que eso no está bien, que seamos afectados por esto. Y ahora quiero verlo un ejemplo clarísimo que pasó hace poquito, seguramente muchos lo vieron o escucharon algo, pero hace poquito se disputaba la UEFA Champions League. La UEFA Champions League. Y es un torneo donde compiten los más grandes cuadros de fútbol de Europa. Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, yo qué sé, Atlético Madrid, Peñarol Nacional, no sé, cosas de nada que ver. Pero el Bayern Múnich, en particular, tenía esta característica de presionar a sus rivales, pero impresionante. Eran re densos, eran re pesados. Y claro, ellos jugaban así, presionaban buscando el error del rival, buscando una equivocación, una macana que se mandaran para atacar ahí. Y no exagero, cuando iba a sacar el golero del arco, se la pasaba al defensa y ya tenían los 11 jugadores del Bayern Múnich, ya arriba de él faltaba que los suplentes y el juez se suma ahí a presionar un poco. Y como esto, buscando el error, buscando la equivocación, tiene consecuencias. Así, en el fútbol podría ser, se comen un gol, bueno, el Barcelona se comió 8, pero puede ser, puede pasar. Y, ¿Y eso qué pasa? Cuando se logra, se cede a la presión, se hace un gol para el Bayern Múnich, después el rival se debilita. Cada vez es más fácil atacarlo, porque ya se conoce por dónde es débil. Entonces, van por ahí. Entonces ya siguen equivocándose, hasta que le meten 8 como al Barcelona, ¿no? Y entonces, esto es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros somos presionados constantemente, estamos bajo presión por nuestros compañeros, podemos equivocarnos, podemos ceder y nos va a costar las consecuencias, no va a ser un gol, no van a hacer un gol, pero podemos llegar a tomar malas decisiones y si no hacemos algo, si seguimos igual, cediendo a esta presión, vamos a seguir equivocándonos y terminar por caminos que no son los correctos y no son lo que Dios quiere para nosotros. Y quería leer, le voy a pedir a José Carlos, justo mirá, le voy a pedir que lea el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Bueno, sin duda que los niños en particular son fáciles de influenciar porque son como esponjas que absorben, aprenden todo lo que ven, escuchan de sus padres, sus hermanos y todas las personas cercanas que tienen. Pero ustedes, nosotros, estamos ya en camino a convertirnos en adultos ya. No podemos ser como niños zarandeados que podemos ser influenciados por cualquier cosa. Entonces, si estás convencido de que seguir a Dios es para tu bien, no podemos permitirnos que nadie nos impida seguir a Jesús. Entonces ahora, después de tanta introducción y cosas así, vamos a ver algunos puntos importantes a tener en cuenta. Hay más puntos que podemos tener en cuenta, pero me gustaría centrarme en estos 3 puntos. ¿Ah? Primero, ser firmes en nuestra posición. Hoy Brenda hablaba de que tenemos que estar firmes en nuestras creencias, en lo que creemos, en lo que decidimos, y nuestra posición. Por ejemplo, si nuestra respuesta a una pregunta, a una presión, es un no, tenemos que decirlo como lo que significa. Tenemos que decirlo con seguridad, sin dudar. Ahí, no, pará. No, es un no, es un no. Y con firmeza. Y no estoy hablando de firmeza tipo media agresiva, que a veces cuando si me seguís preguntando, me seguís molestando, te parten así por la cabeza. No, porque no. El Señor nos manda que seamos calmos. Y hay un proverbio que no lo tengo ahí, pero Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice que la respuesta apacible, la respuesta amable, calma la ira, pero la agresiva echa leña al fuego. Si nosotros respondemos de una mala manera, el problema se va a intensificar. ¿Ah? Y tenemos que tratar a nuestro prójimo con amor, claro que sí, pero estas personas tienen que entender nuestra posición, tienen que entender lo que nosotros creemos. Porque en realidad, si seguimos titubeando, si seguimos con miedo, damos las respuestas dudando, las personas de nuestro compañero se van a dar cuenta de que estamos con miedo, que estamos ahí dudando, y se van a poner más pesados, se van a poner más exigentes, se van a tener ganas de... Pero no. ¿Ah? En cambio, si te expresás con una respuesta, si nos expresamos convencidos con convicción, te vas a sorprender de lo rápido que ceden estas personas y dejan de presionar. Por ejemplo, un ejemplo que yo estuve viendo, que está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 12 y 13. Jesús acá se había ido al desierto, estuvo 40 días, sin comer, sin nada. Y el diablo entra en escena y aprovechar la situación, intenta tentar a Jesús. Y después de una larga charla ahí, Jesús en un momento le dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Acá vemos una respuesta de Jesús firme, una respuesta segura y con convicción, y que incluso se apartó por un poco de tiempo. Bien, en otras palabras, sí, sería lo mismo. Pero vemos cómo con seguridad incluso hizo que al diablo dejara, que deje de presionar. Así que vamos, ese es el primer punto. Vamos a ver otro punto importante, que es estar preparados. Estar preparados y pensar de antemano en situaciones que pueden surgir, en situaciones que nos pueden pasar ya, que podemos verlas. Si vemos a un compañero, a una barra de compañeros que están frente al liceo donde yo tengo que entrar, ya tengo que ir pensando, bueno, esto me van a decir tal cosa, papá, y me voy preparando cosas para enfrentar a tiempo. Por ejemplo, si surge una situación como la que dije de que un compañero empieza a preguntar constantemente y sin parar, ¿por qué no fumas esto? ¿Por qué no consumís esto? ¿Por qué no te acostaste con tantas personas? ¿Por qué no te gusta tal cosa? ¿Por qué no te gusta tal otra? Y quiero leer un versículo que dice, hay una clave importante para estas situaciones también, que está, le voy a pedir a Cristian, si podés leer Colosenses, capítulo 4, versículo 6.
Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno, a cada uno. Las circunstancias, depende de las circunstancias, la manera en que debemos enfrentar la presión, depende de las personas que nos tocan enfrentar, la manera en que nosotros las enfrentamos. Y a veces, en vez de dar una lista de razones bíblicas a una persona, razones de que yo no creo esto, por esto, a veces basta con una simple respuesta y segura, como habíamos dicho antes, de un no hago tal cosa, no me interesa. Eso es un asunto personal. Una respuesta rápida, conociendo a la persona que nos viene a presionar. Pero ahora, y si nuestro compañero de verdad está interesado en lo que nosotros pensamos, sus dudas tienen interés, si pregunta con, si sus dudas son verdaderas, si tiene interés en aprender por qué nosotros pensamos así, capaz que no lo hace de la mejor manera, pero es por esto mismo, que no entiende tu postura en las cosas que creemos en diferentes temas. Así que... Y acá, en estas situaciones así, donde tenemos al compañero dudoso que quiere aprender, podemos aprovechar nosotros mismos a poder tener una charla con esta persona y compartir opiniones, debatir, compartir opiniones distintas, pero también con principios bíblicos y lo que nosotros creemos. Por ejemplo, no sé, ¿querés saber qué pienso sobre las relaciones sexuales? Lo charlamos, no pasa nada. Debatimos, compartimos opiniones, compartimos también algunos pasajes bíblicos que la Biblia nos dice mucho. ¿Querés hablar por qué no fumo, por qué no me alcoholizo, por qué tal otra? También lo charlamos, no pasa nada, tal y tal cosa. ¿Querés saber qué pienso sobre diferentes temas? Lo hablamos, pero siempre con la Biblia. Y voy a hacer un paréntesis, ¿por qué siempre con la Biblia, tipo repensado? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. Y la Biblia se puede adaptar a todos los tiempos, se adapta a cientos de años para atrás, cientos de años para adelante y en la actualidad. Les voy a leer, que tengo acá escrito, un versículo que está en el libro de Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es verdad. Cerramos paréntesis. Entonces, en vez de dejarnos dominar por el temor, por el miedo de ver el qué dirán, que es muy clásico, el qué dirán, estemos siempre listos para dar una buena respuesta, una buena defensa de nuestra fe en Cristo. Le voy a pedir a Michael, si puedes leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Más bien, honre en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para los que hablan mal para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Muchas gracias, Michael. Bien, vamos a ver otro punto importante, que es ya el tercero, el último punto, que es, como hoy decía Brenda, el saber rodearse de nuestros amigos, el saber rodearse de personas que nos hacen bien, personas que edifican, personas que nos aconsejan, personas que nos hacen bien, personas que nos apoyan y nos ayudan a tomar buenas decisiones, incluso a veces también. Rodearnos de personas también que siguen a Dios y que siguen el mismo camino de nosotros en la fe. Y esto es muy importante, rodearnos de amigos cristianos también, porque Dios no inventó el individualismo. Sin duda que Dios nos hizo a todos diferentes, nos hizo a todos con singulares y únicos, nos hizo a todos con diferentes capacidades, dones, habilidades, pero nos hizo para estar acompañados. El Señor nos diseñó para que estemos acompañados y podamos acompañar a otros.
Y entonces el individualismo nos hace creer que somos autosuficientes, nos hace creer que solo podemos con todo, que somos re guapos, me banco todo, no me importa nada. Nos hace creer que no necesitamos a nadie, hasta que en realidad llega un momento que sí lo necesitamos y que en serio lo necesitamos. Y hay dos versículos que le voy a pedir a Belén si puede leer el primero, que es Romanos 12, versículo 3. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Y Proverbios 15, versículo 22, dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿Y cuánta verdad en estos versículos? Porque siempre estamos mirándonos a nosotros mismos, el estar siempre mirándonos el ombligo, como se dice a veces, y nuestros intereses nos hace personas solas, nos hace personas aisladas y entonces vulnerables. Y el Señor quiere transformar la vida de todos, quiere transformar la vida de todas las personas, quiere renovar la mente de todas las personas, como dice el Romanos 12:2, y para hacerlo a veces emplea a otras personas, ya sea en una charla, en una conversación con un amigo, una persona no creyente, escuchando un testimonio, alguien compartiendo su testimonio de vida, su testimonio de conversión, transformación en Cristo. O también a veces invitando a personas a la iglesia, invitando a las reuniones, que yo estoy seguro que muchos fue como llegamos acá, y me incluyo. Es como una cadena también esto de invitar. Por ejemplo, alguien invitó a Jonah, alguien invitó a Lucía, alguien invitó a Maite, alguien invitó a Belén, a Michelle, alguien invitó a Micaela me invitó a mí, yo invité a mis primos, mi primo invita a sus amigos. Y así esta cadena, si Dios quiere, se va a seguir agrandando para el plan de Dios. Y por eso somos tan necesarios en este plan, para el plan de Dios. Y por la misma razón es que nosotros necesitamos de otras personas que nos ayuden en este camino. Personas que Dios utilice para que nos ayuden a seguir creciendo en la fe, que sigamos aprendiendo, que sigamos fortaleciéndonos en la fe. Y sepan también qué lindo que es poder superar la presión, poder ser diferente a nuestros compañeros, ser diferente, no tener que ser igual a ellos, no tener que seguir sus modas, seguir sus costumbres, hacer lo que ellos digan, con una mente renovada, que incluso podamos ver las presiones o aflicciones que pasamos como un motivo de gozo, que se dice también, como un motivo de alegría. Y Primera de Pedro 1:6 nos afirma eso. No sé si podemos buscarlo ahí, Michael, rapidito. 6 y 7. Si alguien lo encuentra rapidito, bueno. Sí. Primera de Pedro 1:6, primero. Muchas gracias. Y eso nos afirma que podemos experimentar gozo, alegría, felicidad, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de depresión, aún en tiempos de aflicción. Y Pedro, las personas a las que Pedro le escribía en este tiempo estas palabras, eran personas que eran perseguidas por el simple hecho de ser creyentes. Y es algo que no es nuevo, tampoco es algo que pasa solo ahí. Incluso acá en estos tiempos se pasa, hay países que incluso todavía, si no me equivoco, hay personas creyentes que siguen siendo perseguidas y está prohibido compartir el Evangelio. Y acá en Uruguay tenemos el privilegio, la bendición de que podemos compartir con nuestros compañeros en espacios públicos incluso, para poder compartir el Evangelio y la fe.
Pero Pedro les insistía a estas personas que están siendo perseguidas y les recalcó también en el siguiente versículo, versículo 7, para que recordaran el propósito de las aflicciones. Tenemos que buscarlo de vuelta, Micael. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Muy bien. Encaremos la presión, encaremos las aflicciones de la manera en que Dios nos quiere enseñar. Y todo esto será fácil, parece fácil, al decirlo parece todo una papa, ¿no? Fácil al toque. Pero no, es obvio, todos sabemos que no será fácil todo esto, porque aún habrán personas que seguirán cuestionándonos, aún habrán personas que seguirán criticándonos o burlándose de nosotros, por el simple hecho de ser creyentes, por el simple hecho de ser diferentes. Y una frase típica, ¿no? Una frase que se me viene, es que el ser cristiano tampoco no es una simple etiqueta, no es una simple religión. El ser cristiano es el ser que nosotros seamos cristianos es lo que define nuestras opiniones, lo que define nuestros puntos de vista, nuestras metas, nuestras cosas a futuro, nuestras visiones a futuro. Es lo que define nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, lo que hacemos, cómo tratamos con diferentes personas, con las personas que queremos y con las que no conocemos. Es un estilo de vida que elegimos y que queremos vivir. Y con esto de ser diferente, el Señor no se equivocó al hacerte diferente. Al contrario, el Señor te hizo diferente para que puedas regalarle al mundo una mirada que nadie más puede tener y puedas dejar una marca que nadie más puede dejar. Y el Señor se alegra, en realidad, de que todos seamos diferentes, todos seamos distintos, cada uno con sus capacidades, cada uno con sus dudas incluso. El Señor, así como estamos, Él nos ama. ¿Y nos podemos equivocar? Sí, obvio que nos podemos equivocar, podemos seguir equivocándonos, el pecado puede seguir estando. Pero el Señor se llevó ese pecado porque Él nos ama tanto que incluso envió a su único hijo a morir por nosotros en aquella cruz. Y como decía Silvia el sábado pasado, que el amor de Dios nunca cambia, por más que nos equivoquemos, el Señor nos va a seguir amando, porque el Señor nos amó primero. El Señor nos amó primero, nos va a amar siempre y aún nos ama. Pero se resiste rotundamente a dejarte tal como estás. El Señor quiere transformar tu vida, el Señor quiere que renueve mente y quiere que llegues a asombrarte de lo que Él puede hacer con tu vida si dejas tu vida en las manos de Dios y no, si confiamos en los planes de Dios por encima de las expectativas que las otras personas, otros compañeros tienen sobre mí. Entonces, con esto de invitar personas, yo me venía a un ejemplo porque sin duda que, un poco personal, sin duda que el Señor ha cambiado mi vida. Y al principio yo me acuerdo de la primera reunión, me río porque la primera reunión que vine me había invitado Micaela, y claro, estaban todos acá en ronda, y yo no entendía nada, y estaba sentado ahí, y estaba cantando, yo ahí aplaudiendo un poco, pero después cuando se cerraban los ojos para orar, yo los miraba, ¿qué hacen? ¿Qué hace esta gente? No entiendo nada. ¿Qué me estaba contando? Y tal, después, obviamente que si todas estas personas que estaban conmigo me siguieron aconsejando, me fui entendiendo, me fueron enseñando qué es esto, qué es el orar. Porque a mí me había dicho que oraban, que cantaban, no sé qué, pero yo no entendía nada. Entonces venía acá y era una sorpresa bárbara. Y entonces, esto de acompañarnos mutuamente, acompañarnos todos para que podamos aprender juntos y seguir creciendo en la fe. Y sin duda, yo sinceramente, la decisión más importante que he tomado en mi vida fue aceptar a Cristo en mi corazón, fue a tomar la decisión de seguirlo. Y la otra vuelta estaba pensando que
Es impresionante todas las cosas buenas que ha traído Dios en mi vida. Sin duda cosas malas también, porque me he tenido que enfrentar a mis compañeros en la UTU o en ciclo básico, capaz que un poco más. Pero en bachillerato ya eran como gente más madura, así que no había tanto problema. Y entonces, después, recalcando esto, que si confiamos en los planes de Dios por encima de las expectativas que otros tienen sobre mí, acá nos preguntamos todos, y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué siendo tan especial para Dios, siendo tan especial, diferente a nuestros compañeros, que siguen modas, que siguen cosas pasajeras, por qué siendo tan especial vamos a vivir una vida común? Repito, ¿por qué siendo tan especial vas a vivir una vida común? Y ya medio que terminando, quería leer de nuevo, otra vez, Romanos 12, versículo 2, y dice, y después para terminar le voy a pedir a Lucas si puede cerrar con una oración. Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor los bendiga.